no sé, me ha dado mucho gusto y mucho ánimo escuchar sus intervenciones y ver que realmente hay deseo de consenso y deseo de alcanzar acuerdos, y tengo la impresión de que algo bueno puede ser de aquí. Voy a empezar por orden con el señor Oldoriz, con el que creo que comparto mucho de lo que hemos discutido. Yo creo que el tema de las evaluaciones es un tema que sé que es muy polémico, y como decía antes, yo creo que estoy de acuerdo que los centros los centros que tengan niños de entornos más favorecidos van a tener mejores notas, y por eso esa no es la evaluación que tenemos que hacer. La evaluación es exactamente la que hacía usted con su compañero cuando les estaban dando clase, que es, dado el punto de partida de los niños, cuánto más alcanza. Esa es la evaluación que realmente hace falta. Realmente, con la materia prima que tenemos, oiga, es que si yo estoy en un barrio que todos los niños son padres profesionales, que en todos los niños, pues hombre, pues por supuesto que les sale buena nota, pero dado ese entorno, ¿cuánto más estoy añadiendo o no estoy añadiendo nada? Entonces, yo creo que eso se puede hacer, esos mecanismos con valor añadido se pueden buscar, y yo creo que mecanismos muy cualitativos, ya les digo, yo les recomiendo a la comisión que busquen, y tendría que haberlo añadido. Ahora, ¿tienen ustedes el ordenador en Internet? ¿Está conectado a Internet? Estos están conectados a Internet. Si ven la página de Ofsted, que es la agencia, se lo dejo aquí para que lo tengan. Ofsted es la agencia de evaluación del Reino Unido, y OFSTED tiene unos informes en los que, informes de inspección, se los estoy poniendo ahí, que son cualitativos. Entonces, por ejemplo, uno quiere buscar un informe, y entonces sale la escuela. Entonces, el inspector de Ofsted ha estado en esta escuela y dice, esta escuela tiene un objetivo más, lo estoy buscando ahora mismo, discúlpenme. Por ejemplo, esta es una preescuela, es la primera que me sale, es el barrio donde yo vivía, pues esta es la que le voy a dar, no la conozco. Entonces, dice, ¿cuál es lo pueden leer? O sea, ¿cuáles son qué día fue la inspección, qué ha descubierto el inspector? Y entonces explica con muchísimo cuidado y muchísimo detenimiento cuál es el ambiente, cuál es cómo aprenden los chicos, qué se hace en matemáticas, qué se hace, cuál es el ambiente de creatividad, etcétera. Les recomiendo que lo miren, porque hay mucho que aprender, y yo creo que se pueden hacer evaluaciones y se pueden explicar a los padres, se puede dar información de una manera que sea útil y que sea no sea simplemente decir aquí está. Vamos a ver, aquí está el informe, y son preciosos. O sea, a los padres les sirven mucho, y a las escuelas les sirven mucho, y realmente al equipo le da muchísimo. Mira, aquí, ¿cuál es el resumen de la provisión de servicios de la escuela? Es excelente, la calidad de los profesores es excelente, el apoyo a los niños es excelente, todas las rutinas y las actividades del staff llevan a los niños a expresar sus emociones de una manera calma y respetuosa. Como resultado, los niños aprenden a comportarse bien. Esto ayuda a su desarrollo emocional. En este colegio los niños entienden cómo se come, qué es comida sana. Es decir, es un informe que no es decir 3,3. Es un informe en el que se va dando información y feedback que a mí me resulta muy útil. En cuanto al director no docente, ¿tiene que ser docente? Sí. Yo creo que estamos en un continuo. Ser director es un trabajo, pero quiero decir, un trabajo como los demás, en el que hay una carrera profesional, en el que el director va aprendiendo y va mejorando y va recibiendo. No es un trabajo que se hace unos años, en el que uno vuelve y abandona todo el conocimiento que ha ido adquiriendo. Esa es mi visión, y ustedes han tenido aquí a un director de centro que le invitó a usted precisamente, y que, señor Oldoriz, que creo que demuestra lo que quiero decir. Señora Martín, creo que la pregunta que hace de cómo conseguimos que esto salga de esta sala y que a la sociedad se interese es la pregunta.
va a ser muy difícil hacer un cambio en educación si no conseguimos que la sociedad realmente esté detrás y esté concienciada. Y desgraciadamente, la sociedad en España, quizás por estos temas ideológicos de los que hablaré en un minuto, a los que se refería el señor Cámara, quizás por esos temas ideológicos, la sociedad ha visto la educación como un campo de batalla y no como un campo de mejoría. No estoy muy seguro cuál es la razón, pero la verdad es que no hay concienciación en la sociedad. Eso es verdad. Y es verdad que una reforma requiere que se adquiera esa concienciación. ¿Qué hay que hacer? Yo creo que parte de su trabajo como comisión va a tener que ser, a lo mejor habría que hacer informes, varios informes, a lo mejor habría que hacer presentaciones, a lo mejor habría que hacer... O sea, tienen una parte de su trabajo como comisión, en mi opinión, va a tener que ser un trabajo de comunicación. O sea, si ustedes alcanzan unas conclusiones, lo normal es mandárselas al Pleno y que alguien... Creo que no va a ser suficiente. Creo que es importante que si los ciudadanos ven aquí en una mesa y hay una rueda de prensa y ven a una persona del PP y una persona del Partido Socialista y una persona de Esquerra y una persona del Partido de Podemos y una persona de Ciudadanos y explican, hemos hablado y hemos visto que estas cosas estamos de acuerdo, yo creo que los ciudadanos van a entender que el cambio es posible. Creo que eso sería una foto muy impactante para el país. Realmente una foto que yo desearía muchísimo ver. La señora Martín me pregunta varias cosas muy concretas que por razones de tiempo podemos hablar quizás más concretamente luego, porque son varias y tengo 5 hojas de preguntas, pero yo sí que diría que el abandono escolar no puede ser simplemente resolver el abandono escolar no puede ser prolongar la educación obligatoria y seguir con el sistema igual, porque eso va a continuar unos problemas de falta de alcance educativo. Pero yo sí que creo que ir a una educación de 18 años es una buena idea. Yo sí que creo que eso sería una buena cosa. No va a resolver el abandono escolar, pero creo que sí que sería algo recomendable en la economía del conocimiento en la que estamos. Y un tema, simplemente por hacer una concreción con respecto a lo de qué diferencias en PISA son tan grandes. Fíjense, es cierto que mi comunidad autónoma, es cierto que mi ciudad, que Castilla y León, lo ha hecho mucho mejor en PISA. Pero fíjense, a pesar de que lo hace mejor en PISA, 15 años... a los 16 y a los 18, las tasas de abandono escolar temprano son enormes. Es decir, los niños parece que sí que están adquiriendo competencias, pero seguimos teniendo unos porcentajes enormes de chicos, de 16-17% de los chicos que abandonan la escuela con solo eso. O sea que es cierto que si las diferencias en 15 entre niños en España son muy grandes, pero al final el sistema vence. Y al final el sistema es que el abandono escolar, desgraciadamente, es muy alto en toda España. La señora Farré Fidalgo, Podemos, gracias por sus comentarios. Absolutamente se trata de garantizar la igualdad de oportunidades. Creo que estamos muy de acuerdo en eso. Estoy de acuerdo en su comentario de que la palabra buenos profesores no es la correcta. Creo que, además, la investigación académica cada vez muestra más que todos podemos ser buenos profesores, es decir, que la formación al final es más importante que la selección, que todos con buena formación, con todos con buen feedback, con todos con entender qué es lo que hace que los niños aprendan, podemos mejorar, y que la desigualdad es muy importante. Pero yo cuando le contaba lo de el nivel educativo de la madre, obviamente no es en ningún caso decir que nadie tiene la culpa. Lo que le quiero decir con el nivel educativo de la madre es que, por supuesto que hay personas como usted, que le voy a volver a contar el dato, porque realmente es que es un dato asombroso, ¿no? Simplemente le estaba diciendo que esa igualdad de oportunidades a la que usted aspira y de la que usted sí que disfrutó, es decir, usted sí que consiguió ir a la universidad a pesar de que había menos estudios en la familia, es la excepción y no la regla. Es decir, los jóvenes... El hecho es un hecho. Yo no estoy diciendo... Podríamos haber puesto el nivel educativo del padre y nos habría salido exactamente lo mismo. O sea, que no tiene nada que ver. Lo que estoy queriendo decir es que el nivel educativo de los padres se traspasa a los hijos. Entonces, que unos hijos que tienen unos padres con menores niveles educativos alcanzan con menor probabilidad no abandonar la escuela. Y que eso es un fracaso nuestro, del sistema, no de sus padres. Hombre, sus padres están desesperados porque los niños consigan acabar la escuela. Seguro. Es un fracaso del sistema que, porque no hay igualdad de oportunidades, efectivamente,
al final, los chicos en cuya casa... O sea, ¿cuál sería el objeto de un buen sistema? Un sistema que, independientemente de que en la casa haya libros o no haya libros, de que los padres tengan estudios, el niño tiene la misma posibilidad de terminar el colegio. Ese es un buen sistema. Y lo que los datos que le muestran es que nuestro sistema fracasa precisamente porque ese problema de desigualdad educativa en las generaciones anteriores se sigue transmitiendo a las actuales. Me decía que sí que se trabaja en equipo y que sí que se aprende de los niños. Yo estoy seguro que se aprende de los niños y estoy seguro que se aprende de los compañeros, pero nada puede remediar en un trabajo el feedback, y además, discúlpenme que use una palabra inglesa, me había prometido no usar ninguna. ¿Cómo digo feedback? La retroalimentación, que le dan, los comentarios que dan nuestros compañeros. Es decir, un cirujano aprende de los pacientes a los que mate, a los que no mate, a los que se encuentran bien, a los que se encuentran bien, claro. Y aprende en la conferencia cuando están todos charlando, oye, tengo una operación, sí. Pero ¿cuándo aprende el cirujano? Cuando está cortando y le dice otro, oye, no cortes por ahí, que esta otra vía es mucho más sencilla. Ah, bueno, pues mira, yo siempre abro por aquí, tendría que estar abriendo por atrás. Ese momento es el del aprendizaje. Y lo mismo le pasa al profesor. Estás en este momento, le acabas de pegar un corte a un estudiante y ni te has dado cuenta. Y el estudiante no vuelve a abrir la boca en todo el año. Eso, los otros niños no lo dicen, tú ni te das cuenta que tienes 30 y alguien que esté observando la clase, que no es inspeccionando, que no es supervisando, que es un colega perfectamente, que te dice, oye, cuidado con esas respuestas, macho, porque es que el estudiante se te ha quedado clavado, el pobre, no sabe ni cómo responder. Entonces, sí, autonomía de los centros, compartimiento de la comunidad educativa, con compartimiento de los padres, absolutamente, totalmente. O sea, estamos de acuerdo que tiene que haber compartimiento de la comunidad educativa, pero al final la educación, no lo olvidemos, los profesores son cruciales, somos cruciales, pero la educación no está para servirnos a nosotros, la educación está para servir a la sociedad. Mi trabajo es que mis estudiantes mejoren y aprendan, y si no, no estoy haciendo mi trabajo. Señor Cámara, me obliga a hablar de estas cuestiones ideológicas que quiero evitar. Pero es que yo creo que aquí a ustedes mi ideología no les importa. Yo estoy como testificando, como miembro de una comisión de expertos aquí, que ustedes han pedido que hablemos. Y yo, fíjese, le voy a decir, señor Cámara, le voy a decir 3 cosas que si usted dice, bueno, pero es que no estamos de acuerdo, pues fenomenal. 3 cosas que si ustedes hicieran esta rueda de prensa que yo sugiero, en la que tras hacer el informe final se ponen ustedes de todos los partidos aquí y dicen, miren, hemos decidido que vamos a generalizar, a universalizar, a asegurar el acceso a educación temprana para todos los niños de España. Que hemos decidido que vamos a hacer una carrera, verdadera carrera, para los profesores, en las que vamos a hacer mayor carrera en salarios y en promociones, de tal manera que los salarios iniciales estén donde están, pero los elevados, los profesores vayan avanzando, progresando mucho más en su carrera, y que vamos a hacer una verdadera carrera con feedback, en la que les vamos a ayudar a formarse, etcétera, a los profesores, y que vamos a tener un sistema con más autonomía de los centros, y que vamos a tener un sistema transparente con evaluaciones de valor añadido y no de cómo son los estudiantes que uno tiene desde el principio. Yo, sinceramente, creo que eso será un éxito enorme, incluso si los mismos que están aquí en esta rueda dicen, y también hemos estado en desacuerdo en que a mí me parece que realmente a este señor le parece que todos los colegios deberían ser privados y a este señor le parece que... Pero no nos vamos a poner de acuerdo. Bueno, pues vale, a este señor le parece que todos deberían ser públicos. Eso, al final, mi punto de partida de intervención de hoy ha sido el reconocimiento de que eso aquí, ni hoy, ni seguramente más tarde, lo vamos a poder resolver. El reconocimiento de que al final hay cosas que son, pues como las grandes preguntas en filosofía y no tienen respuesta. Al final seguiremos dentro de 100 años, habrá personas que hablen de la existencia de Dios y dirán si Dios existe y no existe y no llegarán a un consenso. Y habrá españoles dentro de 100 años que estarán discutiendo seguramente sobre el papel de la Iglesia Católica en las aulas, etcétera. Bueno, yo prefiero... Entonces, me preguntaba 2 preguntas concretas, que eran el papel de la humanidad de las humanidades y las enseñanzas artísticas. Me parece esencial. Y si no lo he dicho, mi error. Les voy a poner un ejemplo, en vez de contarles evidencia. Steve Jobs era una persona, el ex fundador de Apple y ex CEO, etcétera, fallecido, era una persona que él decía, la razón por la que yo he hecho programas que han tenido éxito es porque yo me formé
en la belleza, en lo artístico. Él había ido a una universidad en California en la que aprendió muchas cosas sobre caligrafía y sobre, ya saben que las fuentes de Apple siempre son preciosas, las A's, etc. Él siempre defendió la necesidad de estas dos mitades del cerebro. Es decir, para innovar, para crear, en una economía en la que la creatividad es clave, para crear y para innovar uno tiene que ser capaz de no solo resolver el problema de ingeniería de 3 más 3 y la raíz cuadrada de 9, no. El problema que tiene uno que resolver es cómo se diseña un objeto que sea bello, cómo se diseña un menú en un restaurante que sea bonito, cómo se piensa en comunicar de una manera que inspire, cómo se cuenta una historia que haga que los demás nos sigan. Si no sabemos contar historias, no nos va a seguir nadie. ¿Cómo vamos a saber contar historias si no hemos estudiado humanidades? Entonces, el papel de las humanidades en las enseñanzas artísticas es crucial, pero no como se hace en España. La filosofía no consiste en memorizar las obras de todos los filósofos y saberse de memoria la cueva de Platón sin saber qué quiere decir la cueva de Platón. La filosofía es estar en una clase discutiendo sobre la cueva y sobre las sombras y tratar de hacer a los chicos entender cuál es la diferencia entre una silla como concepto y esta silla y por qué existe la imagen ideal de una silla. Esa discusión, y qué es, por qué, cuándo cambia una cosa de ser silla y deja de ser silla, esa discusión platónica, eso sí es filosofía, eso sí es útil. Y el que la enseñanza de arte sea, vamos a ver algo, una iglesia preciosa en Mave, una iglesia románica en Mave, en Valencia, y vamos a discutir por qué, cómo cambió y vamos a apreciar la belleza. Eso es maravilloso. El que el niño se sepa de memoria las 17 iglesias románicas que hay en el norte de Valencia es demencial. Demencial. Eso no es enseñanza humanística, ni artística, ni nada. Eso es matar la curiosidad, el gusto por la belleza y todo. Ayer con unas niñas, escuchándolas, que estaban deprimidas y desmoralizadas de los exámenes que tenían que hacer y todo, y me decían... aquí en España que estamos a punto de exámenes y están los niños los pobres desesperados y me decían que tenemos la peor vida del mundo, esta vida es insoportable, lo odio, mira qué temarios, mira qué horror. No puede ser, la adolescencia tiene que ser bonita y uno tiene que disfrutar de aprender. Finalmente, señora Balmaña, yo no sé por qué, por un lado ha dicho dogmas, pero por otro lado ha dicho que estamos muy de acuerdo en algunas de estas cosas. A ver, el MIR. Estamos todos de acuerdo en que la formación no puede ser hincar los codos y ir al aula. Eso es imposible. Es como si nosotros tuviéramos que ir, en nuestra tarea como políticos, me cambio un momento de garro, ¿no? Si uno tiene que ir a una televisión y nadie le ha explicado cómo se hace una entrevista y cómo... O sea, es que es demencial. O sea, por mucho que no sepa los conceptos, si no sabe, no lo va a poder hacer. Usted dice, me preocupa con el MIR que los excelentes vayan a los centros excelentes. Eso no funciona así, fíjese. Los hospitales del sur de Madrid, que pueden tener una población menos privilegiada, etcétera, tienen algunos de los mejores médicos de España. O sea, esto el sistema lo puede corregir. En Francia se corrige de una manera muy sencilla. Los centros que más pagan, como estos programas de refuerzo escolar de los que hablaba la señora Martín, los centros que más pagan son los que son los más desfavorecidos, punto y final. ¿Usted es un profesor muy bueno? Pues ya verá cómo usted va a querer irse a Carabanchel, porque es allí donde se va a poder hacer, o a un centro que tiene unos estudiantes más desfavorecidos, en este barrio que tiene muchos inmigrantes, lo que sea. Se va a ir porque le va a interesar a usted, porque nosotros, esta comisión y el sistema educativo lo va a hacer que eso esté valorado por la sociedad y pagado. Entonces, también hablaba de si la autonomía de los centros como dogma. De nuevo, yo tampoco lo veo como dogma, porque usted también ha hablado de que está a favor de la participación de los padres y de los docentes en la educación. Los padres, al final, y la sociedad son los receptores de la educación y tienen que tener un papel, es evidente. Lo que yo busco cuando hablo de autonomía de los centros y cuando la literatura ha encontrado que los centros se benefician de la autonomía es la adaptación al contexto. Yo creo que el centro sabe y puede ofrecer, vuelvo a una pregunta, de hecho, que me hizo la diputada de En Común Podemos, la señora Ferrer Fidalgo. Los centros tienen, cuando me dijo proyecto profesional, no le gustaba, bueno, quizás la palabra proyecto profesional no nos va a poner de acuerdo, pero la idea de que el centro puede tener una concepción, puede ser una escuela que use más el método Montessori.
Puede ser una escuela en la que los niños estén más dibujando al principio y aprendan más de una forma más plástica. Y hay padres que eso les puede gustar más. Y hay padres que saben que es un niño que en el fondo las cosas plásticas, yo era un desastre con las cosas plásticas. Si ven mis apuntes verán que no hay quien nos entienda. Entonces, bueno, pues mis padres no me hubieran dado a un centro que tuviera un énfasis más en aprender con cosas plásticas, a lo mejor me hubieran mandado a un centro que... Eso, al final, que tuviera más énfasis en otra forma de aprender. Eso es lo que quiero decir. Es decir, que el centro tenga la capacidad de desarrollar un proyecto docente que pueda, que pueda contratar a profesores que encajen con ese proyecto docente, que los pueda formar en ese proyecto docente y que pueda responder a la sociedad al final, que es la que lo evalúa. ¿Cómo son las inspecciones? Y perdone que vuelvo, última pregunta de todas. El señor Cámara me preguntaba, ¿qué evaluaciones? ¿Cómo? Son evaluaciones externas que yo sí que querría que fueran, yo sí que creo que es necesario que sean públicas, que la sociedad las conozca. Entiendo el miedo a los rankings y creo que hay que evitarlo, esa exceso de simplificación. Tienen que ser evaluaciones ricas y cualitativas, no es simplemente decir, estos tienen un 7 y estos tienen un 6. Habrá un centro que tenga un 6 y que sea espectacular de bueno. Este centro tiene una población inmigrante al 90% y los niños aprenden a leer solo un año más tarde que los del otro centro. Oiga, este centro es excepcional. Entonces, ese tipo de información tendrá que estar poco a poco disponible para los centros, para los gestores y para la sociedad. Muchísimas gracias. Ha sido un placer. Muchísimas gracias, señor Garicano, por su